Hola, te doy la bienvenida al taller Aceptar la Autoinmune. Soy Pia Capsias y te voy a estar acompañando en este proceso de aceptación. Para presentarme te voy a contar un poquito sobre mi historia personal. A los 17 años me diagnosticaron una enfermedad autoinmune llamada esclerodermia, que es una enfermedad rara, poco frecuente. En ese momento yo estaba transitando mi adolescencia y la llegada del diagnóstico fue un shock muy grande porque estaba en un momento, de plena adolescencia, con otros intereses, con otras dudas, con otras cuestiones acerca de la vida, y esto fue un cimbronazo muy fuerte. Con el tiempo fui entendiendo que había algo más que la enfermedad en sí misma, que tenía cosas por aprender respecto a esto, y que yo era muchísimo más que un diagnóstico. Así que desde esa edad inicié un proceso interno, un viaje interno se podría decir, el de conocerme, el de explorar mi desarrollo personal y el de empezar a saber quién soy y hacia dónde quiero ir. A nivel profesional soy licenciada en psicomotricidad, también soy terapeuta floral Bach, coach, hago arteterapia, entre otras cosas que tienen que ver con acompañar a las personas en sus procesos personales y de superación personal, pudiendo transitar estas como experiencias para nutrirnos en la vida, más allá de toda adversidad. Así que a partir de ahora vamos a estar transitando este taller. Para dar inicio me gustaría hablar un poco acerca de lo que es aceptar. Aceptar tiene que ver con un proceso, es un proceso súper personal, donde pasamos por distintas etapas que no son lineales, no es que una le sigue a la otra, pero sí que esas partes del proceso van despertando dentro nuestro, y el tema es cómo lo vivimos, de qué manera lo vivimos y también con quién compartimos toda esta experiencia interna. ¿Dónde podemos expresarnos? ¿Con quién? Eso es muy importante también. El proceso de aceptación entonces implica distintos momentos. El primer momento es el momento de quiebre, el momento de shock, cuando llega la noticia, cuando llega el diagnóstico, inclusive también el momento previo al nombre del diagnóstico, donde una pasa por distintas situaciones, distintos estudios, chequeos, donde todavía no hay un nombre, no hay una definición de lo que nos está pasando en el cuerpo físico. Ese momento es como muy angustiante, también nos genera muchas preguntas de qué se tratará, qué me estará pasando, y ese estilo de preguntas de total incertidumbre. Un segundo momento se podría decir es cuando ya tenemos ese diagnóstico y vamos empapándonos de qué se trata. Bueno, nos genera a veces negación, negar lo que estamos pasando, lo que estamos transitando, y otras veces nos genera también a la par o desde este lugar enojo, ira, mucha molestia, angustia. También a veces nos sentimos víctimas de esa situación, como que la situación nos superó por completo y no sabemos para dónde ir, qué hacer, y toda nuestra vida ronda desde el diagnóstico. A mí me pasó particularmente que en las carreras que me anoté o las parejas que tuve, amorosas, siempre me cuestionaba como, ¿podré tener pareja teniendo esclerodermia? ¿Podré anotarme en esta carrera teniendo esclerodermia? ¿Podré hacer tal deporte? O sea, toda mi vida rondaba a raíz de la esclerodermia y eso me paralizaba mucho y me generaba mucho enojo. Y también me sentía culpable de la situación por la que estaba transitando. Otro momento es el de los miedos, donde empezamos a plantearnos preguntas muy profundas, como por ejemplo, personalmente el miedo a la muerte. ¿Cómo será mi muerte? ¿En qué momento sucederá? ¿De qué manera? También miedos respecto a ser madre, a maternar. ¿Podré ser mamá? ¿Podré tener una vida digna más adelante? En relación a los pronósticos médicos, o sea, lo que iba a ir sucediendo con el paso del tiempo, que no era para nada lindo ni favorable, mis miedos florecían cada vez más fuertes y tenía este tipo de miedos. Yo no sé vos qué tipo de miedos estás transitando o transitaste. Si querés dejarlo en comentarios, comentar
o escribirme y comentármelo, sería muy bonito para poder compartirnos en este proceso. Luego también he transitado por momentos de mucha tristeza, de algunas personas de depresión, donde es como el momento más oscuro, ¿no?, del proceso, donde nos duele mucho esto que estamos pasando. Es un dolor muy intenso, paralizante y poco esperanzador también hacia la vida. Nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Buscamos alternativas para poder salirnos de esta situación, pero a veces no la hay. Entonces eso frustra mucho, enoja mucho y entristece mucho también. Para mí en estos momentos así de tristeza fue muy importante, por ejemplo, poder escribir lo que sentía, que quedaban para mí, ¿no? Eran escritos personales que quedaban para mí. Después también pensaba como, ¿por qué estoy triste? ¿Qué me entristece de esta situación? Y me entristecía mucho el que no tenga una solución definitiva, como por ejemplo uno tiene gripe, toma una medicación y se pasa. Bueno, esto no era así, o eso tenía yo en mi cabeza. Y bueno, poco a poco fui como entendiendo que esto era así. Esta situación es así. Y también empecé como ya saliendo de este periodo de tristeza muy profundo, buscando otras alternativas. O sea, la parte médica siempre la respeté, siempre le di su lugar, porque la parte de medicina ayuda al cuerpo físico, por supuesto, a recuperarlo, a buscar la manera de que esté en salud. Y también a partir de ahí es como que fui empezando a explorar otras áreas más holísticas. Y empecé a entrar en el mundo de lo holístico, de otros tipos de terapia, integrando la parte médica con estas otras terapias. Constelación familiar, biodecodificación, Reiki, también flores de Bach, coaching, psicología, un montón de cosas. Empecé a hacer mi camino interno como bien desde abajo, bien desde adentro. Y luego empezaron como estos momentos péndulo, momentos en los que me empezaba a sentir un poco mejor, más allá del diagnóstico, y momentos en los que no, volvía de nuevo esa tristeza. Estaba como bien ese momento, ¿no? De decir, bueno, hoy me siento bien y estoy agradecida a la vida, por la vida, y al otro día tengo esto, me pasa esto, no tiene solución y demás. Entonces era como un momento péndulo. Y poco a poco fui entendiendo, más que nada desde el lado de la espiritualidad, desde el lado de entender el para qué de las cosas que nos pasan, de abrirme a entender esta situación de enfermedad como una experiencia de vida. Fui nutriendo nuevos hábitos, fui desaprendiendo, digamos, mi backup de info de la mente, ¿no? ¿Qué información tengo en mi mente? ¿Qué información no me nutre? ¿Qué información me tira para abajo y qué información me nutre? Qué información me alienta a seguir hacia adelante y demás. Siempre aceptando y no, digamos, negando o haciendo de cuenta que no pasa nada. No, está pasando. ¿Y qué hago con esto que está pasando? Sería, ¿cómo intervengo yo en eso? Entonces, en este último periodo de aceptación, que es la de ya generar nuevos hábitos en todas las áreas, en las relaciones con otras personas, en la alimentación, en el ocio, en el trabajo. Empecé como a desaprender, como te digo, ese backup de información mental, de creencias limitantes, y empezar a nutrir creencias que me potencien, que me nutran y que me impulsen a vivir la vida. Así que este es como todo el periodo de aceptación que uno pasa a través de la pérdida. En este caso, en aceptar la autoinmune tiene que ver con la pérdida de la salud. Ahora te quiero hacer estas preguntas. ¿Qué puedo hacer a partir del dolor? ¿Qué ocurriría si aceptas lo que no puedes cambiar? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida si aceptas el diagnóstico? ¿Qué aspecto te gustaría cambiar o mejorar? ¿Cuál es el primer cambio que necesito hacer? ¿Cuál sería el primer paso? ¿En quién te quieres convertir más allá del diagnóstico? ¿Quién serías sin miedos? ¿Qué nuevos hábitos incorporarías y cuáles dejarías? ¿Para qué? ¿En qué cambiaría incorporarlos? ¿Cuál sería tu salud ideal? Retomando el proceso de aceptación, quisiera diferenciar aceptar
resignar y resistirse. Aceptar tiene que ver con tomar la experiencia tal cual es y tomar la vida así, ¿no? Como desde ese lugar de que a veces la vida no es, digamos, lo que queremos, pero sí cómo intervenimos ahí, qué hacemos con eso que nos pasa y también cómo interpretamos eso que nos pasa. Yo al principio sentía mucho dolor en los primeros años de enfermedad, mucho dolor emocional y sentía que era lo peor que me podría haber pasado en la vida y estaba totalmente atravesada por eso y eso, digamos, ese diagnóstico dirigía mi vida por completo. No podía tomar decisiones si no era desde ahí, al 100%. Y poco a poco fui entendiendo que soy mucho más que eso. Entonces aceptar tuvo que ver con entender que mi vida es mucho más que eso. Y es eso, digamos, entender eso me llevó, como te digo, ver desde dónde estaba interpretando esa situación. Lo veía como algo malo, como algo súper enjuiciado. Y con el trabajo interno fui dándole otra mirada, otra perspectiva y fui haciendo cosas diferentes también. Resignarse tiene que ver con decir, ok, esto que me pasa es así y va a ser así y no hay nada por hacer. Sería como bajar los brazos, que creo que en algún punto no es lo mismo bajar los brazos y decir, ok, no puedo intervenir en nada de esto, a decir, me entrego a la situación. Son como dos situaciones distintas. Una cosa es decir, acepto esto que me pasa, que yo no puedo modificarlo, pero sí puedo influir en esto y sí puedo darle una vuelta en la manera en que yo me relaciono con eso. Entonces resignarse tiene que ver con poder trascender un poquito esto de decir no hay nada por hacer. Hay mucho por hacer y hay mucho por aprender, sobre todo de esta experiencia que estás viviendo. Y por otro lado, resistirse tiene que ver con este primer momento del proceso de aceptación, que tiene que ver con la negación, que tiene que ver con, bueno, con encontrarnos con esta situación cara a cara y verlo quizás no como una posibilidad. Esto no me puede estar pasando a mí, justo en este momento, de esta manera, ¿por qué a mí? Entonces, todas estas preguntas hacen que nosotros nos encontremos en esa situación de resistencia, de lucha, de querer ver cómo ganarle a eso, y en realidad aceptar es tomarlo tal cual es, aprendiendo de eso. Es tomarlo como una experiencia más de vida y, como te dije, es cómo te vas a relacionar vos con eso. Esto hace también al estilo de vida que vamos a llevar y a la salud integral. La salud integral para mí en este camino de conocerme y de lectura, de experiencias, de bucear en mi interior y también de hacer cambios hacia afuera, es entender la salud de manera integral. Es decir, tener en cuenta como todas las áreas de la vida. Lo que pienso va a influir en lo que hago, eso también va a influir en cómo me siento, en mis emociones, va a influir en lo que me voy a decir a mí misma, en mi diálogo interno, en cómo voy a ver el mundo, cómo voy a ver mi salud, cómo voy a ver a los demás, cómo voy a ver mi trabajo, todas las áreas de mi vida. Y también, digamos, lo que hago, lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que digo, son áreas muy importantes para nutrir y que tienen que ver con la salud, con el equilibrio, con el caos y el equilibrio. Caos y equilibrio, buscando la armonía. Y también la espiritualidad. A mí la espiritualidad me ayudó mucho a entender que hay algo mucho más grande que yo, que tiene que ver no con la religión, sino con saber que la vida es amplia, que la vida es infinita y que una puede estar agradecida por la vida misma y con los pies acá en la tierra, pero entendiendo que una es parte de un todo y que es parte de algo más grande. Algunos lo llaman Dios, otros Virgen, otros Buda, otros, bueno, de distintas maneras. Creo que eso es súper importante para poder refugiarnos en algo más grande que nos guía y que tiene que ver con lo no tangible. Ahora voy a mostrarte unas herramientas
que a mí me ayudaron personalmente a transitar este camino y que pueden ayudarte y aportarte a tu vida diaria también. Y bueno, cerrando este encuentro, quiero agradecerte por formar parte, por estar acá juntas, por encontrarnos, por tu tiempo, también por tu disponibilidad, tu atención y por las ganas, sobre todo, o esa energía que tenés de querer ver la situación que te está atravesando hoy. No sé desde qué lugar lo estás transitando, pero te está atravesando. Querés verla desde un lugar diferente, desde un lugar más nutritivo, desde un lugar de expansión. Así que quiero agradecerte por ser parte y por compartirte también. Te quiero recordar que no sos el diagnóstico, tu ser no es el diagnóstico, que sos mucho más que eso. Y te quiero hacer esta invitación a este viaje interior, a profundizar, a descubrirte, a conocerte también y sobre todo a expandir tu alma, porque estamos acá en este plano para descubrirnos, para explorar, para expandirnos, para acompañarnos también y sobre todo para ser creadoras de la vida. Sé que estas situaciones nos paralizan y nos llevan a lugares oscuros o nos bloquean, pero bueno, para eso están también, para ser tomadas como experiencias y para poder sobrellevar estos desafíos que nos presenta la vida para aprender, para crecer y para evolucionar. Te mando un abrazo súper grande.